Estamos con 2,83 metros de largo y 1 metro de profundo. Todo una plataforma, ve, todo un tirador de pestaña. En este caso nuestras vitrinas vienen retroiluminadas. Hemos apostado por el combi de integración de ancho 75. A mí una de las cosas que más me ha gustado de esta cocina es la campana. Es increíble el diseño y la estética que tiene. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y hoy te he traído a este proyecto de cocina espectacular. Lo primero que quiero decirte, estás en un programa especial porque tengo una invitada que mola mucho y nos va a hablar del diseño de este proyecto de cocina. Resolveremos muchas dudas, como por ejemplo la campana que tenemos aquí detrás, una campana colgando que parece una lámpara, un juego de vitrinas con luces regulables, cómo diseñar una isla que sea cómoda y que tenga una barra y un montón más de opciones que ahora mismo, si estás en el proceso de cambiar o buscar la cocina, creo que van a ser muy inspiradoras. Así que ni te muevas, porque empezamos. En un proyecto de cocina es muy importante saber los metros que tiene la estancia, sobre todo por si lo quieres replicar próximamente en tu casa. Así que te quiero comentar, estamos en un ambiente en el que tenemos 3,80 metros en esta dirección y 7 metros en esta dirección. Perdón, Sí. una cosita, Dani. Es que me acabo de acordar, me ha venido a la mente. ¿Cómo vamos con los suscriptores? Pues mira, hay un tema, Estela. El 67% de las personas que están ahora mismo viendo este programa no están suscritas al canal. ¿El 67? No están suscritos, con no, todo el no, cariño, no. el amor y el trabajo que te da aquí hacer cada vídeo para enseñárselo a los cocinólogos. Por favor, un like, la campanita, no os cuesta nada. Suscribiros, ¿vale? Ya, os dejo. Gracias, chao. Yo te hago una promesa. Si tú te suscribes al canal, si tú nos apoyas, nosotros nos comprometemos a todas las semanas traer un programa impresionante de cocinas. Pero algo que te quiero explicar y quiero profundizar es en la distribución de este proyecto de cocina. Porque siempre que situamos una isla en una cocina, tenemos que salvaguardar muy bien los pasos, las zonas, las aperturas de las puertas y cómo dotar a la isla. Porque seguro que si has visto muchos de nuestros programas anteriores, te has dado cuenta de la de formas que se le pueden aplicar a una isla. Y te cuento, y me va a servir esta de ejemplo. Estamos con 2,83 metros de largo y 1 metro de profundo. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues mira, podía haber venido toda la parte de atrás de barra, lo hemos visto en muchos proyectos. Podíamos haber dejado una modulación pequeña y haber continuado con la barra. En este caso, se utilizaron 35 centímetros de la parte de atrás, que son estos mueblecitos, a ver, que no quiero romper nada, meto la mano aquí. Aquí tengo el fondo, por aquí, 35 centímetros. Dejamos unos módulos de menos fondo en esta parte, todo entero hasta aquí, y cambiamos para dejar aquí las gavetas de la isla. Que en estas gavetas te quiero explicar que hemos dejado los cuberteros en el interior, los 3 cuberteros, para conseguir que solo hubiera una única línea de apertura. Y es que este proyecto de cocina se abre con 3 formas diferentes. Te explico, mira, me vengo, no sé, a este mismo para que lo veas bien. La parte superior lo abro con la gola y, como te decía, dejamos los cuberteros en el interior. Si quiero abrir la parte de abajo, segundo sistema de apertura, con pulsador. Lo estamos viendo ya en muchísimos proyectos, es muy cómodo. Yo le he dado con el pie, pero tú puedes venir y simplemente acercando la pierna, como puedes ver, abre y cierra. Tercer sistema de apertura, frigorífico, que más adelante te lo enseño con detalle. Toda una plataforma, ve, todo un tirador de pestaña que puedo abrir y puedo cerrar. Con esto lo que consigo es, como te decía antes, en diseño, crear una única línea tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás. Y algo que me gusta mucho es aquí en la zona de la torre. Este cajón en el que podemos tener las bandejas, podemos tener accesorios del horno, lo mismo. Bueno, yo lo doy con la punta del pie, te lo digo, puedes darle con la rodilla. Abres, lo enganchas y consigues tener aquí la zona de los cajones interiores, ¿ves? Estás ahí, tienes ahí y cierras perfectamente. ¿Cómo hemos situado la zona de los módulos altos? Le hemos dado este ambiente, este diseño de cocina puente, en la que subimos 54 centímetros, aprovechamos los módulos de 48 centímetros en la parte superior, también con apertura de gola por la parte de abajo. Estos vienen a fondo natural y los de la parte superior, todas estas modulaciones, lo bueno que tienen es que llegan hasta la parte de atrás del todo, creando así una modulación inmensa. Pero esto es aquí, en la zona de la cocina. Pero no es la única zona que tenemos en este proyecto, porque se ha determinado un ambiente para unas vitrinas preciosas y una zona de café que quiero que Estela nos la enseñe.
Así es, porque ¿qué sería de una cocina sin nuestro ya famoso desayunador? Eso lo teníamos claro también en este proyecto, que nos haría falta tener una zona donde ubicar el tostador, la cafetera y una zona de reunión de la familia más allá de los 2 taburetes fantásticos que tenemos en la isla. Por eso hemos creado esta zona de office para 4 comensales. Tenemos la zona de la cafetera y el tostador, y acompañándola tenemos toda la zona de las vitrinas. No sé si habéis podido ver el vídeo tendencias que hicimos de 2025, pero sin duda algo que viene pisando súper fuerte son las vitrinas. En este caso nuestras vitrinas vienen retroiluminadas y, jugando siempre con la combinación de colores, veis que están vestidas en el mismo roble Kairos que vemos en la parte principal de la cocina. Lo bonito de estas vitrinas es que vienen preparadas para que en función del momento del día podamos subir o bajar la intensidad de la luz simplemente con un mando. De esta manera, los propietarios y los dueños de esta preciosa cocina y de este proyecto podrán darle ese toque de color que necesiten en función del momento en el que estén disfrutando de ella, ¿verdad? Súper importante la iluminación en un proyecto de cocina, porque nosotros venimos a grabar de día porque quedan como con luz natural mucho más bonitas, ¿no? Pero cuando llegan a estas casas de noche, Estela, ¿cómo son? Siempre lo decimos, por muy bonita que sea la cocina, jugar con la iluminación es súper importante y es parte del detalle y lo que le da ese toque final, ¿no? Que hemos visto los acabados, hemos visto el diseño general de la cocina, pero quedan ciertos electrodomésticos y accesorios que me encantaría comentar. ¿Te quedas conmigo? Venga, me quedo, por supuesto. Continuamos. Como acabado principal y como base para inspirarnos en esta cocina, hemos utilizado una de las maderas más bonitas que tenemos en el catálogo de Santos. En este caso es el roble Kairos. Como segundo acabado principal tenemos el negro seda antihuellas. Y como protagonista, ¿qué encimera hemos utilizado en este super proyecto? Pues nada más y nada menos que 2 planchas de Decton Keila, que ya sabéis que esta veta en tonos dorados y marrones combina súper bien con las cocinas oscuras y con madera. Como toque de color, quizás el dorado del Roll Up, que como os decíamos antes va súper bien con las vetas doradas que la propia encimera nos da. Estela, qué importante es en una cocina grande que vive una familia tener una buena zona de frigorífico donde guardar todo cuando vienes de la compra. Me encanta este modelo de Siemens. No es que sea importante, sino que además es una de las primeras preguntas y respuestas que te tienes que hacer si estás en el proceso de cambiar la cocina, porque es la base de todo. Elegir el modelo de frigorífico. Hemos visto cientos de combinaciones, pero en este caso hemos apostado por el combi de integración de ancho 75. De esta manera tenemos una parte superior de frigorífico espectacular y el combi nos da ese tamaño extra de congelador, pero sigue siendo un poquito más grande que el combi tradicional, así que toma nota. Otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta, que seguro que muchos os lo habéis preguntado, es este frente, Dani, ¿lleva enchufes? ¿Se nos han olvidado? ¿Qué está pasando? ¿Hemos podido diseñar nuestra primera cocina sin enchufes? No, no se nos han olvidado, pero dentro de la perfección y a la hora de elegir enchufes, contábamos con este enchufe oculto, Evoline, que en un primer momento parece que no está, pero si abrimos el mueble vemos esta carcasa y está totalmente oculto. De esta manera, nuestros clientes solo van a verlos en el momento que necesiten utilizarlos. ¿Qué te parece, Dani? Pues me parece súper cómodo, porque además en otros proyectos los hemos colocado en la mitad, siempre lo vemos en la esquina y a veces nos lo preguntan en comentarios, pero si lo quisiera, imagínate que aquí no está el fregadero. Si lo quiero aquí en medio, lo puedes poner donde quieras, porque es escamoteable. Y algo muy importante también, como decíamos, para completar esa cocina por la noche, cuando cae la luz, cuando viene el atardecer, es tener una iluminación extra. Aquí está la pestañita. Es que es tan pequeñita y viene en color negro que casi con el chorro de luz me estaba costando verla. Una luz cálida que baña a toda esta encimera. Y te preguntarás también, ¿qué suerte tienen estos chicos de CJR? Llegan a los proyectos, tienen la isla, tienen los enchufes, tienen el agua donde lo necesitan. No, la suerte en el trabajo existe, pero no es la base de un buen trabajo. La base de un buen trabajo es la preparación, es tener todos los planos técnicos. De hecho, si eres seguidor o seguidora de nuestra cuenta de Instagram, Estela, habrá visto algún reel en el que yo estaba aquí en obra mientras se marcaba todo este proyecto de cocina. ¿Y por qué digo esto? Porque nuestro proyecto online y nuestro videoproyecto ayuda a tantas personas todas las semanas
mandamos un dossier completísimo con las tomas, con los colores, un moodboard. ¿Cómo de chulos son nuestros proyectos online, Estela? Aparte de chulos, disfrutamos un montón en el proceso, porque es verdad que para que podáis disfrutar de la cocina tal y como la estáis viendo, es súper importante esa previsión, saber cómo va a ser la distribución, cuántos enchufes necesitamos, dónde va a ir la toma del fregadero, si vamos a querer enchufes ocultos, una campana con salida de humos o no. Y todo eso se decide meses e incluso años antes de la ejecución del proyecto. Así que seas de donde seas, efectivamente, Dani, el proyecto online es la solución a todos esos problemas. Te lo dejamos en nuestra página web, lo tienes etiquetado, échale un ojo y te puedes descargar además un ejemplo para que lo veas. Oye, Estela, que no había comentado nada yo de esta barra aquí, se está como muy cómodo, ¿no? 30 centímetros de profundidad, 1 metro de ancho para 2 comensales, tomarte aquí un cafetín, disfrutar de las vistas, o mejor todavía, ver cómo otra persona prepara la cena. Así, ¿no? De comensal a plato puesto, ¿no? Te pones una copita de vino, un aperitivo, unos mejillones de domingo, ¿qué te parece? A mí una de las cosas que más me ha gustado de esta cocina es la campana. Es increíble el diseño y la estética que tiene, hemos conseguido que abarcase prácticamente la totalidad de la isla. No sabemos si es una lámpara, si es una campana, los clientes nos comentaban que estaban súper contentos con el funcionamiento de la misma y bueno, pues al final lo hemos combinado con esta placa de Siemens Flexi con fuegos, que no sé qué opinas también a la hora de combinarlo con diferentes cazuelas, sartenes, tamaños. Varias cosas, me mola mucho el modelo de la lámpara, iba a decir, fíjate, ¿eh? De la campana. Te lo dije. Sí, es que además Elica es como una especialista desde siempre, desde que tú y yo nos dedicamos a las cocinas o desde que yo recuerdo, el catálogo de Elica siempre tiene algunas piezas de estas colgante que son de locos. Y te estarás preguntando, eso no aspira a nada, eso es muy bonito, pero luego a la hora de funcionar, nada, moco de pavo. Mira, te voy a decir una cosa. Se han desarrollado tanto las placas con extractor incorporado que los filtros han dado una revolución que es impresionante cómo funcionan los filtros. Estas campanas llevan unos filtros de última generación en el interior con los filtros antigrasa adentro, o sea que el nivel de aspiración es salvaje. Recircula el aire y la devuelve limpia completamente. Y para los que son más maniáticos, mira, ahí tenemos una puerta con ventana y otra también, abres un momentín, que corra el aire, que también está bien que entre el fresco en casa, o sea, eso me gusta. Por cierto, en la descripción, Estela, sabes que nos lo curramos mucho y dejamos toda la lista de electrodomésticos, los acabados y los colores, por si dudas y quieres hacer clic. Y nosotros en casa usamos muchísimo el tema del flexi, este rectángulo es una cosa que el flexi sin duda nos ha cambiado la vida a todos, porque aparte de como su nombre indica, que es súper flexible, te da juego pues para esas tarteras rectangulares, el famoso teppanyaki si te apetece preparar algo a la plancha o si tienes el accesorio del grill, que me consta que lo utilizan un montón. En este caso teníamos dudas de si total flexi o semi flexi y optamos por hacer el híbrido, mitad y mitad, porque así conseguíamos tener el fuego de diámetro 28, que al final también parece que no, pero las sartenes redondas también se utilizan muchísimo más, y un fuego pequeñito, bueno, pues para esas cosas del día a día, y conseguimos en una medida súper razonable dar servicio a todas las necesidades que nuestros chefs puedan tener a la hora de elaborar sus deliciosas recetas. Y hay otro detallito que pasa casi desapercibido, pero que también lo tenemos en nuestra placa en casa, que es el marco Stratos, todo este marco de metal que viene alrededor, que al final muchas veces estas esquinitas de cristal, cuando andas aquí con las tablas, con las fuentes, cuando cortas y te resbala, ¡traca!, da el golpecito y puede partir, que venga el marco de metal, a mí es algo que me encanta. En una isla, en una península, resumamos lo mejor todavía, igual que al lado del fregadero viene el lavavajillas, deberíamos de decir que al lado de la placa siempre tiene que haber tomas de corriente. Exacto. Hemos hecho el Evoline, 2 tomas de corriente y un USB. ¿Y por qué? Pues porque a veces me dices, pero es que yo para enchufar un ordenador, no, acuérdate, la famosa air fryer, una plancha que tengas eléctrica, un robot de cocina, cualquier cosa que genere vapores, lo puedes conectar, lo dejas cerca de la campana y así cuando cocinas, todos esos humos, todos esos vapores, todos esos olores se van completamente. Lo tenemos resuelto. No hemos hablado casi del horno, del microondas, de la colección de Siemens Studio Line en cristal negro, a juego también con todos los electrodomésticos. No sé si te apetece comentarnos algo sobre ellos. Bueno, hemos elegido este modelo de Studio Line, lo primero, por la calidad que tienen estos electrodomésticos, que hay que decirlo, que vienen muy bien. Porque ¿su estética, perdón? Eso es lo que te iba a decir, porque vienen en cristal negro, es como todo negro, que se pueden ver todo negro completamente y encajaba muy bien en el proyecto y era determinante ya con el frigo y con la placa, como hacer todo ese pack y toda esa zona de electrodomésticos.
Espero que os haya gustado esta preciosa cocina, esta distribución, esta cocina tan funcional, a su vez tan práctica, tan estética, tan bonita y tan elegante con estas vitrinas negras. Y bueno, encantada de haberte acompañado, Dani, muchísimas gracias. Vente más a menudo al canal. En proyectos de estos tan chulos, tan bonitos, que además has manejado desde el principio y que te lo sabes de pe a pa, acompáñanos en el canal porque Estela siempre lo explica súper guay. Muy guay, Estela, muchísimas gracias. Yo soy Daniel Colino. Y yo soy Estela. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Que lo puse, ¿no? Sí. Vale, ¿prevenidos? Es que ya no sabía qué más decir, ya estaba hablando en vacío. Venga, vale. Bueno, no sería la primera vez, ¿eh? No sería la primera vez. Que uno busca las palabras. Vale. Venga, 1...